soy un nuevo poder. Yo 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 soy un nuevo poder. Nosotros los jubilados también tenemos asiento en un nuevo poder. Nosotros también tenemos representación en un nuevo poder. Nosotras también somos un nuevo poder. Ya sí, un poquito el tráfico, me comprende la situación, amigo. Cuéntanos cómo inicia la cevichería, la comida, todo. Todo nace en un puestito de carretilla. Ajá. Hace más de 40 años. Es ahí donde empezó mi papá. Yo vine solo. Solo. Una carreta de madera. Ajá. Puras conchas era usted. Conchitas negras. Mira, ya soy cliente permanente acá. ¿Ya cuántos años vienes acá a comer? Ya perdí la cuenta, creo algo de 5 años. Y siempre acá. Fiel a Fausto. Ese es el negocio de tu papá, su carretilla, todo. ¿Y tú? Bueno, ahora te voy a invitar a mi local, que he desarrollado las técnicas que ahora vas a ver en un nuevo local. Oye, y son 3 hijos ustedes, ¿no? ¿Tienes 3 hijos? Dos damas y un varón que está de verdad. Y a todos les inculcaste la comida. Así es, Escúchame, la comida y el look también. El look, mira. Ese look, con la moda, pues, la moda. Un look crema, pues. Ah, está. Buenas tardes, estimados televidentes. Por razones de fuerza mayor, nuestro conductor, el doctor Juan Chupitaz, no va a poder acompañarnos hoy día. Y me encargó que me haga cargo del tema que hoy día nos vamos a ocupar, que se trata del sistema judicial, el diagnóstico, por qué anda tan mal el sistema judicial en nuestro país y en casi todos los países de América Latina, así como mis propuestas respecto a este punto tan importante en la vida de los países, que está incluido dentro de mi propuesta de un nuevo poder. Yo soy Ricardo Salvallo, para los que recién sintonizan, autor del libro Un Nuevo Poder. Normalmente, los países de América Latina, como hemos venido diciéndolo a lo largo y ancho de estas entrevistas que todos los lunes damos, de que los países de América Latina sufrimos de una gran crisis moral que en realidad es la madre de todas las crisis. El tema de la inequidad que ha generado toda esta ola de protestas y movilizaciones sociales espontáneas, sin que sean dirigidos por ningún partido político o ningún movimiento ideológico, han sido motivados precisamente por la injusticia social que existe en nuestros países desde hace 200 años. Y uno de los factores que también genera y produce injusticia social es el sistema judicial que nos gobierna en América Latina. En el Perú, desde la época republicana, el sistema judicial solo ha funcionado para los que roban gallinas. Si usted roba gallinas, va preso. Pero si usted roba millones de dólares, no le pasa nada. Eso es un poco la constante del devenir republicano, como todos bien sabemos. En esta última etapa de nuestra vida republicana hemos tenido, creo yo, un récord vergonzoso de que no creo que ningún país del planeta tenga tantos presidentes cuestionados por corrupción y por inmoralidades, que es en realidad la razón que origina estos procesos tóxicos. Tenemos a Morales Bermúdez, condenado a cadena perpetua por el Plan Cóndor que hicieron en la época de los 80, que fue condenado por la justicia italiana del primer mundo. Tenemos preso a Fujimori. Hasta hace poco ha estado presa su hija Keiko, que es la principal dirigente del partido que tuvo mayoría en el Parlamento, que acaba de ser disuelto.
Toledo está preso en Estados Unidos. El señor Alan García prefirió suicidarse antes de ir preso. Kuczynski preso. Humala, lo más probable que vaya preso. Y eso definitivamente son buenas noticias, porque es algo inédito. No que roben, que vayan presos es inédito. Y eso hay que saludarlo, agradecerlo, no a todo el sistema judicial en su conjunto, no, sino a ciertos jueces y a ciertos fiscales que verdaderamente son héroes en un país de tanta corrupción, de tanta impunidad. Se levantan como tales Robin Hood de la justicia, como el juez, el fiscal Pérez, el juez Carguancho, el fiscal Vela y tantos otros, ¿no? Que lamentablemente no es la inmensa mayoría de jueces y de fiscales. Porque toda la vida el sistema judicial ha sido muy injusto, valga la ironía, porque ha estado en manos de dos poderes, el poder político y el poder económico. En este país las sentencias judiciales fundamentalmente dependen de esos dos poderes, el poder político y el poder judicial. Hasta hace poco sucedía eso. Recientemente, el día viernes, el Tribunal Constitucional, en un fallo bastante vergonzoso y bastante inmoral, dio libertad a la señora K, porque la prisión preventiva, que en todas las instancias del Poder Judicial había sido negada a su defensa, que obtenga la libertad para que pueda enfrentar el juicio en libertad. El Tribunal Constitucional, mejor dicho, 4 magistrados, incluido el presidente, votó a favor de que le den libertad y que enfrente el juicio en libertad. En realidad, este tema no solamente es un tema legal ni un tema jurídico, también es un tema de ética, también es un tema de sentido común, ¿no? Porque fíjense ustedes, la señora K ha recibido dinero de todas estas grandes empresas y empresarios como Dionisio Romero, el dueño de Gloria, el dueño de Volcan y tantos otros grandes empresarios que son las élites que verdaderamente siempre han elegido a los presidentes y siempre han tomado las grandes decisiones nacionales, porque si ellos financian a los presidentes para que sean presidentes, a los candidatos para que sean presidentes, no lo hacen gratis. Es a cambio de que hagan leyes a favor de ellos o que no vean lo que deben ver, y los intereses privados de estos sinvergüenzas siempre han predominado sobre el interés general. Entonces, en mi opinión, que no es jurídica, felizmente, creo yo que es una aberración inmoral lo que ha hecho estos 4 jueces del Tribunal Constitucional, porque la señora K ha recibido un dinero para financiar su campaña electoral que no ha declarado en los informes, en los reportes a la OMPE. Es más, cuando ella ha recibido ese dinero debajo de la mesa, ella era funcionaria pública porque era congresista del país. Entonces, solo ese hecho ya hace pensar de que definitivamente uno tenga que hacerse la pregunta, ¿no? Como todos los peruanos nos hacemos las preguntas, ¿este fallo ha sido gratis? Cada uno podrá tener su propia conclusión. Pero lo que sí queda claro es de que estas próximas elecciones que vamos a elegir a los nuevos miembros del Parlamento van a ser importantes en la medida en que nosotros elijamos mejor y nos informemos mucho más para saber por qué partido, no solamente por qué parlamentario, sino por qué partido votar. Porque si usted vota por un partido que están en la lista parlamentarios impresentables como los que estuvieron en el Parlamento disuelto, pueden ingresar, así no vote usted por ellos, porque por la cifra repartidora en el número 1 que están los principales candidatos, pueden ingresar al Parlamento sin que usted vote por ellos, pero sí por ese partido que los incorporó a su lista. Definitivamente, para mí el virus que
genera estos procesos judiciales tóxicos y que ha edificado un sistema judicial ineficaz, tardón y corrupto, es el poder político, como todo. El poder político, el virus político que vive en Palacio de Gobierno, en el Parlamento y en las élites dominantes, perfumadas y lujosas, son los que verdaderamente desencadenan estos procesos tóxicos porque ellos hacen las reglas. ¿Quién nombró a este Tribunal Constitucional? El poder político. Mejor dicho, los partidos políticos eligen a sus candidatos a la medida de ellos, porque saben que mañana más tarde van a necesitar de esos votos para salir librados de impunidad, porque la corrupción es premeditada, así como la mala educación es premeditada en los países de América Latina. Bueno, la corrupción también es premeditada, porque las campañas electorales no son competencias de ideas ni de proyectos, sino son competencias económicas. El que tiene más plata tiene más posibilidades de ganar. Y los grandes capitales que pagan bajo la mesa a los candidatos que son de su preferencia, no lo hacen gratis. ¿Y quién paga eso? El país. ¿Por qué razón, por ejemplo, ve usted que el gas de Camisea favorece a la exportación del gas y no favorece al mercado interno, a nosotros? Precisamente porque el señor Toledo y el señor García, expresidentes, hicieron contratos que afectaban a los intereses populares. Y el presidente actual, el señor Vizcarra, debería corregir eso, porque se hizo bajo corrupción. Y lo que es corrupción son contratos nulos, de la misma manera que son nulos los peajes, de la misma manera que son nulos los contratos con las empresas que nos dan servicios públicos y que cobran el precio que se les antoja. Y el gobierno no hace oídos sordos a esos abusos, a todas esas, digamos, injusticias que golpean fundamentalmente a los bolsillos más pobres. De la misma manera que el transporte público y el transporte aéreo, por ejemplo, he viajado algunas veces al interior del país y las líneas aéreas ahora te cobran por el aire que respiras. Y los gobernantes, el Ministerio de Transportes, bien, gracias. ¿Y eso por qué? Porque evidentemente eso no es gratis. Vuelvo a repetir. Entonces creo que nosotros tenemos que tomar conciencia de que somos los soberanos dueños del país y no los presidentes de los ministros, de los congresistas. Ellos son empleados asalariados nuestros. Miren lo que pasa en Chile. Ya le botaron el brazo a Piñera y ahora Piñera está haciendo lo que la mayoría decide. Incluso la mayoría puede equivocarse, es su derecho, porque somos propietarios del país. Entonces, ante esta politización republicana de la justicia que ha generado esta injusticia republicana, definitivamente tiene una raíz política. Entonces, la propuesta en un nuevo poder acerca del sistema judicial es que la sociedad civil, a través de sus comunidades profesionales, de inversionistas y sociales, asuman las riendas del primer nivel de decisión en el sistema judicial. Vale decir, en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, en el Tribunal Constitucional, en todas las instancias del poder del sistema judicial. Por ejemplo, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Academia y el Consejo de la Magistratura, para hablar de los mismos nombres de las entidades que dirigen la justicia peruana, yo propongo que sean dirigidos por un directorio público integrado el 33% por las comunidades profesionales, el 33% por las comunidades empresariales de todo tamaño y el 33% por los actores sociales del país. De tal manera de que el conocimiento predominará en este directorio, el conocimiento multisectorial de todas las profesiones, de todo el stock de conocimiento que tenemos como sociedad. Y además propongo que los organismos internacionales como la Corte de la Haya, la Comisión de Derechos Humanos de OEA, de Naciones Unidas, sean consultores permanentes del Poder Judicial peruano, así como del Ministerio Público, que también sería dirigido por un directorio
con la misma composición, igual la Academia y el Consejo de la Magistratura. Además propongo también de que los procesos judiciales, tanto en la vía civil, penal y todas las demás instancias y todos los demás sectores de los procesos judiciales, sean dirigidos por jueces seleccionados bajo estrictos requisitos, tal y como se eligen en concurso público en el sector privado. Esa es una forma de por lo menos cualificar toda la autoridad judicial, que es muy importante en la vida de los países. Entonces, creo yo que si tenemos buenas leyes, si tenemos buena selección de jueces y además tenemos procesos donde yo propongo de que el jurado, el fallo no lo dé el juez, sino lo dé un jurado plural de jubilados profesionales, como lo hace el primer mundo, y que los juzgados mínimos que ven instancias, digamos, temas mucho más sencillos, sean jurados corporativos de no menos de 3 jueces. Porque si hay un juez a cargo de un juzgado, a cargo de una causa, normalmente ese juez, ese caudillo judicial, es sensible de corrupción. Y eso es lo que hay que desterrar, el caudillismo en todo nivel y en todo sector del Estado. El caudillismo, concentrador de poder, cuando es la última instancia en una decisión, es sensible de corrupción. Miren lo que pasa en nuestro país con los presidentes, con los ministros, con los presidentes regionales o gobernadores, los alcaldes. Es por eso. Entonces yo la misma receta la aplico al sistema judicial. Que los jueces no sean únicos en una causa o en un juzgado, sino jueces corporativos. Y los procesos penales sean decididos, las sentencias sean decididos por jurados plurales, elegidos al azar entre jubilados profesionales de toda naturaleza, para que ellos sean los que deciden las sentencias en estos casos, tal y como lo hace el primer mundo. Eso es lo que he propuesto. En el Tribunal Constitucional yo propongo que sea integrado por 9 instituciones de profesionales, de economistas, abogados, administradores, etcétera, etcétera, y que tengan mínimo 65 años y que sean elegidos por 8 años. Y que cada decisión del Tribunal Constitucional no sea del juez, del miembro, sino de la institución. Que para eso la institución se asesora y toma una decisión institucional, comunitaria. Y su portavoz en el tribunal da el voto institucional, comunitario, no personal como ahora, sino institucional. De esa manera, creo yo, que vamos a reemplazar a los fallos del yo por un fallo del nosotros, al fallo discrecional y corrupto de los yo por un fallo transparente, un fallo consensuado, un fallo estructural, de una estructura, de una comunidad, que definitivamente va a garantizar que los procesos sean mucho más transparentes, mucho más justos, y no sigamos con este mundo de la justicia en América Latina, que es la expresión químicamente más pura del subdesarrollo y del atraso latinoamericano. Dicho esto, también creo que es importante que veamos el tema de la señora K. Hemos sido testigos, quizá ya no tan sorprendidos, de la forma como los políticos manejan nuestro país. La señora K, que es la expresión más actual de los políticos, vemos cómo ha, digamos, organizado un engranaje mafioso alrededor de la campaña electoral, en la cual incluye muchos saqueos como compensación a los grandes aportes millonarios a la campaña de la causa de un partido, en este caso la señora K. Y tengan ustedes claro
que no solamente le han dado dinero a la señora acá, bajo la mesa, no. Esto lo hacen desde hace muchos años, muchas décadas. Imagínense ustedes el banco de crédito del señor Dionisio Romero. Vea usted la ética y la moral de este señor, de este empresario, que es propietario del banco más importante del país, entregando un dinero sin pagar impuestos y debajo de la mesa, ¿a cambio de qué? Yo le voy a decir. ¿Se acuerdan que yo siempre hablo de que los bancos no pagan un centavo de intereses a los ahorristas? Bueno, esa es una razón. ¿Se acuerdan ustedes, y todas las personas que nos ven, se han tenido oportunidad de ir a hacer un giro al banco de crédito, ven que le cobran 7 soles solamente para que vayan a recoger el dinero de acá a Puente Piedra? Deposito yo acá en Avenida Canadá y para que vayan a cobrar a Puente Piedra y le cobran 7 soles, 9 soles. Y eso es un saqueo al bolsillo popular. ¿Y por qué lo permite el gobierno? Porque el gobierno es empleado del señor Dionisio Romero. Y eso no es de ahora. Eso es de toda la vida. Por eso que los bancos hacen contratos leoninos, hacen contratos sin equilibrio contractual. ¿Qué significa eso? Los contratos de crédito de los bancos solamente les favorecen a ellos. Y cuando un contrato no tiene equilibrio contractual, no tiene validez legal. Así de concreto, así de sencillo. Y cuando los contratos son hechos bajo este esquema de corrupción, como el que acabamos de evidenciar con los aportes de todos estos empresarios, evidentemente ya existe una direccionalidad para que todos esos contratos y todas esas decisiones de los bancos estén amparadas en el padrino que está en Palacio de Gobierno, en el Congreso, en los ministerios, en los juzgados y en todo el Estado. Entonces, claro, con esos procesos tóxicos, viciosos, inmorales, no hay forma de que salgamos adelante. No va a ser posible. Ya tenemos 200 años y no podemos esperar 200 años más para recién reaccionar. Nosotros tenemos que tomar conciencia de que este sistema político, este sistema judicial es inviable, no sirve para nada, no soluciona los problemas prácticos y cotidianos de las personas y solamente favorece a los que han aportado a las campañas, a los verdaderos dueños del país, los grandes empresarios. Entonces creo yo que lo que hizo Chile, lo que ha hecho Ecuador, lo que ha hecho Bolivia, lo que ha hecho Colombia, definitivamente es un derecho, porque el derecho a la protesta y a la movilización pacífica, escuchen bien, pacífica, es el primer derecho humano de la ciudadanía, porque a través de esta protesta se puede conseguir los demás derechos humanos y poder multiplicar las libertades que adolecemos. Definitivamente somos unos países y sociedades sin derechos y sin libertades plenas, porque no hay educación suficiente y las personas ignoramos cuáles son nuestros derechos, porque el poder político se encarga de premeditar que no tengamos una educación acorde a los tiempos, una educación que nos permita ser profesionales, que nos permita acumular un alto nivel de conocimiento para poder transformar nuestro yo, nuestro interior, para transformar nuestra realidad pobre en próspera, nuestra realidad desigual en equitativa, y definitivamente tenemos que estar conscientes de que si nos quedamos callados, si no protestamos y si no hacemos nada, como hemos venido haciendo 200 años, definitivamente nuestro destino siempre será el mismo: la pobreza, la inequidad, la corrupción, la inseguridad, la contaminación ambiental, y eso definitivamente no es lo que creo yo que la mayoría de peruanos quiere dejar a sus hijos y a sus nietos. Yo estoy definitivamente haciendo una política del servicio,
porque yo no hago política como negocio del poder como la mayoría de políticos. Yo tampoco soy político en el término profesional del término. He escrito sobre política haciendo una propuesta que he llamado a mi libro Un Nuevo Poder, como todos ustedes conocen, en la cual yo propongo que los gobernantes se vayan a su casa o a la cárcel, según sea el caso, y que la sociedad civil organizada suba al primer nivel del poder de nuestro Estado bajo un nuevo esquema estructural y una nueva organización, donde el primer poder sea el Parlamento de comunidades profesionales, empresariales, laborales y sociales, que sea quien tome las grandes decisiones nacionales, para que no las siga tomando un solo tipo que se llama presidente junto a sus aliados, las élites millonarias. Esto sucede, por ejemplo, hoy día, el día de hoy, en México, ha cumplido un año de gobierno el señor López Obrador, que es un presidente de izquierda, amigo de Evo Morales, que le ha dado asilo, y en realidad vemos cómo el subdesarrollo empieza en la política. Fíjense ustedes, cuando el señor López Obrador iba a tomar la presidencia hace un año, el anterior presidente, Peña Nieto, que era de derecha, que tampoco es un angelito, tenía en sus planes hacer un gran aeropuerto en la Ciudad de México, de muchos miles de millones que costaba ese aeropuerto. La Ciudad de México es una de las ciudades más grandes y más pobladas del planeta. Y el aeropuerto que tienen ahora, que se hizo hace muchos años, muchas décadas, yo he viajado a México y usted cuando sale de la Ciudad de México, por ejemplo, se va a Acapulco, vuela 20 minutos y sigue en la Ciudad de México volando, porque está en medio casi de la Ciudad de México, porque creció mucho. Como nuestros países no planifican y existe un desorden en las urbes, entonces se planificó un aeropuerto, la construcción de un aeropuerto moderno. Y él vino, López Obrador, y dijo no. Al margen de que la decisión del gobierno anterior sea buena o mala, y la de este señor López Obrador sea buena o mala, fíjense ustedes cómo cada caudillo, cada cacique que nos gobierna, cambia las cosas. Y los procesos a la prosperidad de las sociedades y países son procesos de largo plazo, no son procesos de 4 o 5 años, porque viene el Luis XIV de turno y nos lleva. Ahora México empezó a la izquierda, el próximo gobierno no se sabe si va a la derecha, el anterior de Peña Nieto era a la derecha y ahora este señor López Obrador es a la izquierda. Entonces los mexicanos, como los colombianos, como los peruanos, como los chilenos y como todos los latinoamericanos, vivimos en un subdesarrollo político porque no podemos seguir cambiando las velas de nuestro barco tal y como cambia el presidente de un país. Los países tienen que tomar acuerdos para que juntos visionen estratégicamente su país hacia un destino llamado bienestar común. Y eso se logra en el largo plazo. Un comercial y regreso. ¿Va el comercial? Hoy acabó. Ah, ya, me fui media hora de frente.